Este artículo se trata sobre nuevos casos agudos de enfermedad de Chagas en el occidente de Venezuela. Los autores fueron Áñez, Crisante y Parada. Este estudio fue realizado en la Universidad de los Andes de Venezuela y fue publicado en la revista de la Universidad de Carabobo en diciembre del 2007. En el presente artículo se muestra evidencia sobre la detección durante los 2 últimos años de 9 casos agudos de la enfermedad de Chagas. 7 fueron en el estado de Barinas y 2 en el estado de Trujillo. 2 de los casos fueron fatales. La edad promedio fue de 31 años, con un rango de 9 a 60 años. 3 de los pacientes eran mujeres y 6 eran hombres. Los pacientes provenían de áreas endémicas para la enfermedad, donde hay factores de riesgo de transmisión chagásica como la presencia de triatominos en palmeras del género Atalea, ubicadas cercanamente a las viviendas. Estas viviendas eran mantenidas higiénicamente y con ausencia de insectos. En la sintomatología clínica se presentan cuadros febriles de 30 a 60 días con predominio vespertino, cefaleas, edema bipalpebral, mialgias, disnea, edemas, agotamiento extremo, insuficiencia cardíaca, hepatoesplenomegalia, dolor torácico inespecífico, taquicardia y derrame pericárdico. Los más frecuentes son la cefalea, las mialgias y la fiebre, y los menos frecuentes son el dolor torácico y la hepatomegalia. Hay que resaltar que los 2 casos fatales cursaron con todos de los síntomas. En la relación normalidad-anormalidad detectada en los exámenes realizados en los pacientes chagásicos agudos, en el electrocardiograma se encontraron trastornos de conducción de rama derecha de bloqueo incompleto, una isquemia miocárdica, ondas T negativas en cara anterior y supradesnivel del segmento ST, lo que sugiere un compromiso en el músculo cardíaco por el Trypanosoma cruzi. En los rayos X, en algunos casos se detectó crecimiento ventricular izquierdo, hipertensión venosa capilar pulmonar y derrame pleural. En el ecocardiograma arrojó diámetros y volúmenes aumentados de la cámara cardíaca, más disfunción ventricular izquierda, y una fracción de eyección disminuida de un 37 a un 42%. La siguiente tabla habla de la normalidad y la normalidad de los paraclínicos realizados a los pacientes chagásicos agudos. En los rayos X se encontró 4 de los casos eran anormales. 3 de los casos no se realizó rayos X y 2 de los casos fueron normales. En el electrocardiograma, 7 de los 9 casos fueron anormales. 1 no se lo realizó y en otro salió completamente normal. El ecocardiograma arrojó resultados de que 6 de los 9 casos fueron anormales. 2 no se realizaron y 1 fue normal. Los 2 casos fatales, uno de los casos todo salió normal y el otro no se realizó ningún paraclínico. En el examen parasitológico fueron detectados formas sanguícolas de Trypanosoma cruzi en alguno de los pacientes. Uno de los pacientes fallecidos se le encontró tripomastigotes sanguícolas en la circulación y al otro se le encontró nidos de amastigotes en muestras de corazón obtenidas de la necropsia. En el examen serológico que se le realizó a los 7 pacientes vivos, se realizó una técnica de aglutinación directa, una prueba de inmunofluorescencia indirecta, una inmunoglobulina G e inmunoglobulina M anti-Trypanosoma cruzi. Estas pruebas fueron tomadas entre los 30 a 60 días de inicio en proceso infeccioso. El 100% de los casos, 7 de 7, fueron positivos. 2 de los 7 casos tuvo la inmunoglobulina M aumentada, lo que nos indica que los pacientes están en una fase aguda. Y 5 de los 7 casos tenían prueba positiva de antígeno polivalente, más una inmunoglobulina G aumentada, lo que me dice que está en una fase crónica. Se hizo captura y disección del Rhodnius prolixus capturados en palmeras cercanas a las viviendas de los pacientes, encontrando formas infectivas de Trypanosoma cruzi. En la caracterización molecular fue realizado un aislamiento de ADN en muestras de tejido cardíaco obtenida por necropsia. La extracción de ADN fue realizada con el método clásico de fenolcloroformo. A este ADN se le realizó una PCR observándose bandas específicas
a 110 pares de bases y 350 pares de bases para los genes ribosomales y de mini-exón respectivamente, lo que corresponde al linaje 1 del Trypanosoma cruzi. La presencia de síntomas como la fiebre, la cefalea, las mialgias y el edema bilpalpebral durante más de 6 días nos puede hacer pensar sobre una presencia de una enfermedad aguda de Chagas, obtenida por vía transmisión oral, como las que fueron presentados en el estado de Barinas y Trujillo. Podemos descartar esta enfermedad con un simple examen como una gota gruesa.